Buenos días a todos. Vamos a empezar me toca presentar ante un tema que va a ser posteriormente a lo mejor complementario o controvertido a continuación por parte del doctor Morales, que corresponde al tratamiento de la hernia paraesofágica. Disculpen que es en inglés, pero es probablemente la presentación más actualizada. Y es un tema que considero que es especialmente... Vaya, los vídeos no corren. Lo siento. Bien, probablemente la justificación de este tema es que después del éxito de la cirugía laparoscópica del reflujo, los cirujanos básicamente rápidamente aplicaron estas técnicas a un tratamiento de un tipo de pacientes que hasta cierto punto era un poco rechazado muchas veces por el cirujano, mantenido por los gastroenterólogos, como eran las hernias de hiato grandes. En el momento actual hay que decir que se ha convertido, al menos en nuestro país, en un tipo de enfermedad especialmente frecuente, de tal manera que prácticamente operamos más hernias de este tipo que no reflujos convencionales. Probablemente porque la indicación del reflujo se ha ido concentrando y, sin embargo, al menos en nuestro país, con una esperanza de vida muy larga, la incidencia de este tipo de hernias es francamente importante. Yo les vamos a intentar, probablemente esta presentación ya les adelanto que no les va a aclarar muchas cosas, sino todo lo contrario, les va a dejar muchos puntos abiertos y puntos controvertidos, porque yo creo que en el momento actual es un tema que no está totalmente solucionado. Las hernias paraesofágicas corresponden a un 10-12% de las hernias de hiato, se clasifican clásicamente como tipo 2, 3 y 4, en las cuales clásicamente el cardio está en su sitio y es el estómago que se hernia a su lado en el interior de la cavidad abdominal. En la cavidad torácica, que clásicamente es una enfermedad de pacientes mayores, en que los síntomas no son puramente los reflujos, sino que son habitualmente síntomas muchas veces más obstructivos o síntomas asociados a dolor precordial, síntomas asociados también a pérdida hemática oculta, con una característica desde el punto de vista quirúrgico que, desde el punto de vista en resultados postoperatorios inmediatos, son un poquito peores que el reflujo convencional. Pero lo más importante de todo es que el tratamiento quirúrgico que tenemos en estos momentos no es perfecto y existe un tanto por ciento de recidivas importante. Esto es una serie, un estudio relativamente reciente, en el cual comparan un gran número de pacientes con reflujo comparado con hernias paraesofágicas y pueden ver cómo los pacientes con hernias paraesofágicas son mayores, habían más mujeres, el tiempo quirúrgico es mayor, la mortalidad, la necesidad de transfusión, el tiempo, la necesidad de esplenectomía, etcétera, son todos ellos significativamente superiores respecto al reflujo convencional. Estamos hablando de otra enfermedad. Está mal que no se vea el vídeo, no entiendo por qué no salta. A ver si esto salta, porque si no... Perdón. Desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista técnico, probablemente lo más importante es que estas hernias, como pueden ver, en las que existe un gran saco intratorácico, intramediastínico, existe una opción terapéutica perfectamente codificada. Nosotros lo que hacemos es seccionar los vasos cortos, identificar el pilar izquierdo y el siguiente paso, que es esencial, y es importante entenderlo, que es esencial, es la extirpación del saco herniario. Técnica que, por otra parte, es relativamente sencilla, simplemente con una tracción mantenida se puede reducir este saco a la cavidad abdominal, con lo cual este componente, que al fin y al cabo es el que tira hacia arriba, hacia el tórax, se soluciona, con lo cual al menos dejas una anatomía perfectamente identificada para poder llevar a cabo la reparación. Como pueden ver aquí, el problema es este gran espacio en el cual el siguiente paso es poder cerrar este hiato. Este hiato habitualmente se cierra, es obligatorio cerrado, como pueden ver aquí, cerrado simplemente con puntos, hasta dejar un espacio en el que únicamente pasa el esófago y posteriormente llevar a cabo una funduplicatura de Nissen, dado que en estos pacientes, una vez se ha efectuado esta disección, lo que ocurre es que has destruido totalmente todos los mecanismos de competencia del esfínter esofágico inferior. Existen una serie de alternativas técnicas controvertidas de las que hablaremos durante esta charla, como puede ser la necesidad de colocar una malla y si esta malla debe ser absorbible o no absorbible, la necesidad de llevar a cabo una elongación del esófago mediante una plastia de Collis,
y la posibilidad de otro tipo de opciones, como puede ser la utilidad del ligamento falciforme para ocluir esta zona, o de colocar o efectuar alguna técnica que en Estados Unidos en estos momentos se está proponiendo, como es la de efectuar incisiones de relajación, realmente que permita cerrar el hiato y después colocar una malla, aunque yo creo que es complicar ligeramente la técnica. Pero lo más importante de todo es que, ¿qué pasó con ello? Hace 15 años todos los cirujanos estaban encantados porque solucionaban este tipo de hernias. El problema apareció cuando un papa, el doctor Tom de Mister, publicó este trabajo en el cual decía que aproximadamente recidivaban un 40% de este tipo de hernias, lo cual hay que asumir que son unos malos resultados. De hecho, fíjense, esta es una serie de todas de los trabajos iniciales en aquel momento, en la cual se puede ver que las recidivas eran bajas, pero que sin embargo, cuando se efectuaba una radiografía de control, las índices de recidivas aumentaban de una forma francamente importante. ¿Por qué puede efectuarse esta recidiva? Mi opinión, estas son opiniones subjetivas, hay diferentes aspectos. Probablemente hay factores relacionados con la recidiva, va a depender del tipo de paciente seleccionado, va a depender de la técnica quirúrgica, va a depender de las habilidades del cirujano. Realmente es una cirugía que una vez la conoces es relativamente fácil, pero son realmente al inicio de nuestro aprendizaje, son las intervenciones en las que gastamos más tiempo hasta aclararnos y saber dónde estábamos. La otra, lógicamente, es la anatomía del paciente, en este caso la anatomía local, los pilares, la calidad de los pilares del hiato y la existencia o no de un esófago corto. Y después también estamos hablando de un subgrupo de pacientes especial, un grupo de pacientes mayores, en los que muchas veces las comorbilidades, simplemente como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la constipación, favorece el esfuerzo intraabdominal y puede favorecer la recidiva. Nosotros en un estudio previo publicado en el 2004 vimos de que realmente cuando medíamos la calidad de vida, es decir, el bienestar del paciente, veíamos que realmente cuando existía una recidiva y existía una recidiva clínica o existía una recidiva radiológica, realmente la calidad de vida era realmente muy inferior a los pacientes que no tenían recidiva, que tenían una calidad de vida prácticamente normal, es decir, que esta recidiva cuenta. El otro aspecto es que existe en la literatura muy pocos resultados para intentar investigar cómo van estos pacientes, cómo evolucionan a largo plazo. Muchas veces los cirujanos nos contentamos con que han ido bien y con que al cabo de un tiempo están bien y al cabo de 2 años muchas veces el paciente se pierde, ya no sabemos nada de él. Y probablemente, lógicamente, después de estas técnicas quirúrgicas novedosas o innovadoras, lo que necesitamos es el seguimiento para ver la durabilidad, realmente si lo que hemos hecho aguanta con el tiempo. Y como pueden ver en esta serie de trabajos publicados recientemente, hay muy pocos, de hecho únicamente 3 series en que tengan una serie superior a los 5 años. Y una de ellas corresponde a nuestros casos, en que tenemos una serie con resultados superiores a los 10 años. Y fíjense cómo el índice de recidivas llega al 65%, al 27% y al 49%. Esta es una serie presentada por el doctor Dahlem, realmente con una persona con mucha experiencia, y en la que ya existe una gran controversia. Dice, sí, en el sentido purista existe un gran número de recidivas, pero son un número de recidivas anatómicas, pero sin embargo, por ejemplo, en esta serie el 75% de pacientes tenían una mejoría significativa, es decir, que esta recidiva probablemente no se transmite o no se traduce en una alteración significativa de la sintomatología, y eso que ellos tienen un 66% de recidivas. Esto hace de que el cirujano tengamos que buscar un equilibrio entre la perfección, una anatomía intacta con ninguna sintomatología acompañante, o a lo mejor conformarnos con unos resultados subóptimos intentando evitar problemas. Los problemas verán que vienen después. Nosotros también, este corresponde a un trabajo publicado el año pasado, en el cual seguimos a estos pacientes con un seguimiento mínimo de 4 años, de 48 meses. Es muy difícil seguir estos pacientes, porque muchos de estos pacientes son mayores y no están disponibles para la revisión, pero sin embargo conseguimos 55 pacientes con un seguimiento medio de 110-107 meses. Y lo que es interesante es que, es verdad, el 80% estaban libres de sintomatología, con una calidad de vida razonable en el 70% de los casos, pero sin embargo con una recidiva del 46%. Es decir, que los datos objetivos en este momento, cuando ustedes hablan con una persona con un hernia de hiato grande, es que les pueden decir que en el 75% de los casos van a estar bien al cabo de 10 años, pero la mitad de los casos van a tener una recidiva.
Probablemente lo más importante al paciente es decirle tranquilo, porque realmente vale la pena operarse, porque siempre estas recidivas son de pequeño calibre y la recurrencia y persistencia de los síntomas muchas veces se pueden controlar con puramente tratamiento médico sin tener que pensar en nuevas intervenciones. Aquí también la implicación en cuanto a la calidad de vida, y que realmente vimos que estas recidivas afectaban la calidad de vida. Realmente, aunque estos pacientes, la mayoría están bien, cuando los analizas de una forma más detallada, ellos te explican que todo no es tan perfecto. Bien, ¿cuál es la solución? La solución es poner una malla. Este ha sido tal como se ha planteado a nivel quirúrgico. De hecho, esto, por ejemplo, corresponde a... Y este es un dato interesante. Es una encuesta que se hizo a los cirujanos americanos preguntándole en qué porcentaje de pacientes colocabas una malla, y fíjense que la mayoría, más del 50%, lo utilizaban únicamente en el 10%. Y un dato curioso también, y era que los cirujanos que tenían mucha experiencia ponían pocas mallas, y los que tenían menos experiencia ponían más mallas. Probablemente aquello del gato escaldado huye del agua fría, porque realmente las mallas en el hiato pues van muy bien, pero también pueden ir francamente mal. Como pueden ver, se han descrito diversas modalidades, y el razonamiento viene básicamente de este trabajo, un trabajo que ya tiene años, un trabajo que realmente técnicamente es criticable porque tenía un número de pacientes bajo y pues tenía un seguimiento únicamente de 2 años y pico, pero sí, sin embargo lo que sí vieron es que cuando se colocaba una malla versus no colocar la malla, realmente la recidiva era 0 versus 22%. Y existen datos realmente, por ejemplo, en esta serie, una serie europea, en la cual colocando en 50 casos versus 50 colocando malla de polipropileno, a pesar de que el paciente con malla tenía una ligera disfagia, ya encontramos algún punto ligeramente negativo, sí que realmente la incidencia de recidivas disminuía de forma significativa cuando se colocaba una malla respecto a la no colocación de la malla. Este también es un estudio de un grupo potente, como el grupo de Zaninoto, en los cuales ellos lo que vieron es que cuando comparaban los pacientes con malla o sin malla, la recurrencia en el grupo con malla era más inicial, y en cambio el 50% del grupo que no llevaba malla, a los 5 años ya estaba totalmente recidivado. Y en el estudio multivariado, para el dato más interesante, el hecho de que no se hubiera puesto una malla era factor predictivo de recidiva. Todos ustedes me dirán, bueno, ¿de qué está hablando? La malla funciona. Realmente es verdad, la malla funciona. Se han utilizado diferentes sistemas, por ejemplo aquí simplemente mallas biológicas, son las cuales con la intención de colocar material que no fuera hidroabsorbible. Y aquí les quiero también plantear un estudio que ha sido también un motivo que nos hace un poquito reflexionar, que es un poco la presión de la industria respecto a este tema. Por ejemplo, este estudio que corresponde al año 2006, en los cuales se colocó una malla de Biosis, y que en estos pacientes, a los 6 meses, relativamente pronto, se vio que en el grupo que tenía una malla únicamente tenía una recidiva del 9%, y en cambio con cierre primario tenía una recidiva del 24%. Prácticamente el futuro es decir, bueno, pues no hace falta, simplemente poniendo una malla reabsorbible probablemente lo tenemos solucionado y nos evitamos los problemas de la colocación de una malla irreabsorbible. Sin embargo, este mismo estudio, publicado en el año 2011, fíjense cómo a los 5 años de seguimiento, con un seguimiento bastante razonable, la recidiva era exactamente igual, del 50 y pico % en el grupo con malla que sin malla. Es decir, que colocar una malla bioabsorbible tiene ventajas en el postoperatorio inmediato, pero sin embargo estas ventajas se pierden a largo plazo, y a los 5 años prácticamente no hay diferencias, aunque también hay que decir que estas mallas bioabsorbibles no presentan efectos secundarios. Y probablemente aquí está el kit de la cuestión en cuanto a la utilización de las mallas. Bien, nosotros utilizamos de forma inicial este pedazo de plástico de Gore-Tex para intentar proteger la hernia de hiato. En el momento actual intentamos dejar, cuando hacen falta, una malla lo más pequeña posible, puramente reforzando la parte posterior del cierre de pilares, con la idea de que no salte, que habitualmente es el problema más importante. ¿Y por qué todo esto? Bien, por esta razón. Esto corresponde a una malla migrada a través del esófago. Esto corresponde a una estenosis del esófago, consecuencia de una malla sobreinfectada. Probablemente todo el mundo oye por los pasillos complicaciones de las mallas, pero a nadie le gusta hablar de complicaciones, a nadie le gusta explicar las complicaciones.
Probablemente no sabemos exactamente cuál es la incidencia. Probablemente, y esto es verdad, se considera de que la incidencia de complicaciones secundarias de las mallas es muy pequeña, es baja, pero no es irrelevante. Sobre todo porque estamos tratando una enfermedad benigna y verán ustedes que cuando las cosas no van bien con las mallas, las consecuencias son importantes. Esto, por ejemplo, es una serie de artículos publicados en complicaciones de las mallas, en las cuales hay todo tipo de complicaciones con cualquier tipo de malla. Y este estudio, hay un par de estudios, les voy a presentar un par de estudios que pienso que son interesantes. Uno corresponde a una serie recogida por las Seychelles. Claro, me van a decir 28 casos en un país de 300 millones de habitantes, es muy poca cosa. Bien, tienen toda la razón, pero las cosas son así. Fíjense, lo más interesante es que cualquier malla no está prevista de tener complicaciones, polipropileno, PTFE o incluso las bioabsorbibles, y con las complicaciones en forma de erosiones endoluminales o de forma de estenosis. Y lo más importante de todo, que es que cuando las cosas van mal, a veces para una enfermedad benigna como es una hernia de hiato, puede ser necesario llevar a cabo una esofaectomía o una gastrectomía. Y la inmensa mayoría de los pacientes estaban bien en el postoperatorio, pero sin embargo, 7 de ellos tenían secuelas moderadamente importantes. Otro estudio también pienso que es especialmente interesante, por el presentado en las Seychelles, en la cual pueden ver que cuando se tuvieron que reoperar pacientes en función de que llevaran una malla o no llevaran una malla, tienen que tener en cuenta que aproximadamente un 10-12% de los pacientes operados de una hernia de hiato van a recidivar y muchos de ellos van a tener que ser reoperados. Y que la reintervención sobre el hiato en el momento actual es una buena alternativa, una muy buena alternativa para el paciente que no ha fallado. Pero fíjense, yo creo que es bastante espectacular que en el paciente que llevaba una malla, la pérdida sanguínea fue el triple, la duración quirúrgica fue el doble, la estancia fue muy superior y la necesidad de una resección mayor fue significativamente mayor en el grupo que llevaba una malla puesta y no la que llevaba una malla. Lo cual hace pensar que tenemos que ser bastante prudentes a la hora de utilizar una malla. Probablemente hay un tercer invitado en discordia, y ya les he dicho de que esta presentación probablemente no iba a clarificar, sino lo que crea intenta explicar las incógnitas que existen alrededor de este tema. Este es un estudio no prospectivo, no randomizado, en el cual compararon 3 opciones: el cierre primario, el tension free con una malla o bien el Colles-Nissen. Y fíjense que el Colles-Nissen es el que se acompañó de una menor incidencia de recidivas comparado con un 35% con la malla y un 77% con la sutura directa. Y, sin embargo, el Colles-Nissen significa añadir movilidad, probablemente está indicado únicamente en pacientes con esófago corto, y el esófago corto continúa siendo un fantasma dentro del mundo de la cirugía esófago-gástrica. Bien, sin embargo, probablemente esto yo pienso también, y esto es un avance, un trabajo reciente, es un trabajo de toda una serie de pacientes en los cuales se utilizó el Colles-Nissen por el grupo de Mister. Pueden ver que ellos lo utilizan, primero, muy interesante, de forma selectiva, aproximadamente en el 20% de los pacientes, pero es una incidencia bastante importante. En su experiencia, el 20% de pacientes necesitan un Colles-Nissen, con 8% de morbilidad, sin mortalidad y con una estancia francamente muy corta. En un centro con una experiencia brutal, fíjense, casi en 15 años, en 14 años tienen casi 3.000 pacientes, y de los cuales, sin embargo, pocos de ellos, al menos un tanto por ciento pequeño, fueron operados por la laparoscopia. Bien, perdonen a lo mejor si ha sido un poco desorientante, pero ¿cuáles serían las conclusiones? ¿Cuál sería el resumen? El resumen, el que la gente joven se tiene que llevar, el que ustedes tienen que dar al menos lo que nosotros damos a un paciente cuando lo tienes delante de la mesa de tu despacho. Que la cirugía de la hernia paraesofágica por laparoscopia es especialmente útil, es la mejor indicación, es segura, es factible y funciona. Que sin embargo no es perfecta, que hay un tanto por ciento de pacientes que van a hacer una pequeña recidiva, y esta pequeña recidiva a veces les puede alterar un poco su calidad de vida. Son pacientes que van a tener un poquito de reflujo, van a tener un poquito de incomodidad. Que realmente la malla funciona, y la malla es una herramienta que la tienen que tener, pero es una malla que no es para todos los pacientes. Desde mi punto de vista, la malla únicamente debe ser utilizada selectivamente en aquellas situaciones en las que el cirujano, y probablemente aquí forma parte del arte del cirujano, en aquellas situaciones en las que piensas que el cierre de pilares no ha quedado suficientemente sólido. Nos tenemos que empezar a acostumbrar y a utilizar el Colles-Nissen, tenemos que utilizarlo probablemente, y da menos miedo, es menos complicado de lo que parece, y puede ser efectivo especialmente en aquellos casos
en que sueltas el esófago y ves que se te va al interior del tórax. Y probablemente lo que nos hace falta es estudiar más, saber más los factores predictivos de recidiva después de la colocación de una malla. Simplemente estos son 3 revisiones publicadas en los últimos año y medio, en el cual dicen todo lo mismo, que a lo mejor que hay que concentrarlos, que todavía no sabemos suficiente. Y esto simplemente es la última diapositiva, lean aquí la última frase, en la que la arte quirúrgica reside en la experiencia y la habilidad de los expertos, los cuales son los que hacen que realmente hayan pequeños detalles técnicos que hacen que unos pacientes vayan diferentes que otros, operados por un cirujano con más experiencia que otros. Gracias por su atención.